Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Libros y arte. Literarte. En esta octava temporada de Literarte, Alberto Tricarico y Priscila Cano dialogan sobre cuentos de diversos autores. Hola a todos, estamos acá en Literarte, programa número 3 de esta octava temporada 2026. ¿Cómo te va, Priscila? Hola Alberto, un gusto estar acá con ustedes, con los oyentes. Y bueno, nos trajiste unos cuentos bastante turbulentos. Bastante turbulentos. Bueno, sí, hoy nos vamos a, como habíamos anunciado la semana pasada, nos vamos a ocupar de Patricia Highsmith, esta escritora norteamericana que ya hemos hecho algunos cuentos en el pasado, en otras temporadas de Literarte, con un cuento que se llama El ama de casa de clase media, que forma parte de un pequeño tomo, que justamente antes de comenzar el programa estábamos debatiendo la confección de este pequeño tomo que se llama Pequeños cuentos misóginos, que aparentemente fue publicado entre 1973 y 1975, o hubo dos versiones donde se fueron agregando cuentos. Uh-huh. La que tenemos acá en la mesa es una versión ya traducida a argentina de 1990, que tiene 17 relatos. Uh-huh. Supuestamente en sus diarios, hago esta aclaración, nos cuenta la recopiladora del diario que publica, que es Ana von Planta, que dice que en el 73 los reunió todos, los venía escribiendo desde el 69, y dice: cada relato está protagonizado por una mujer que tiene un final desgraciado pero merecido. Uh-huh. Y esto me parece como punto de partida, porque no solo en el momento del análisis, en el segundo bloque, nos vamos a ocupar de este cuento particular, El ama de casa de clase media, sino que vamos a atender a otros análogos o parecidos, inclusive algunos más extensos, de este tomito de los pequeños cuentos misóginos. Esto que decías, lo decía Planta, ¿no? Cada relato está protagonizado por una mujer que tiene un final desgraciado, pero merecido. Exactamente. Pero sigue, dice algo más Planta ahí en ese parrafito que me parece interesante. Dice: como en anteriores entradas de sus cuadernos, la manera en que escribe sobre las mujeres en sus notas para este libro sugiere que ella misma no se identifica como mujer. Uh-huh. Esto es muy interesante porque no es que ella, al no identificarse como mujer, sea misógina, sino que se pone en un lugar como por afuera de los géneros, digamos, como por afuera de la mujer y por afuera del hombre también. Y estos pequeños cuentos misóginos son misóginos, uh-huh, pero son misóginos como crítica a la misoginia, claramente, y son muy irónicos, por otro lado, que rozan lo fantástico. Hay uno de ellos que conversábamos ayer, que es La paridora, que lo vamos a referenciar seguramente en el segundo bloque, que es delirante. Hilarante, sí, totalmente. Sí, bueno, hay varios en ese tipo. Hasta ahí hay uno que no vamos a hablar de ese, pero tiene como protagonista una especie de cavernícola también. Claro. Sí, allá se remonta. No, sí, es algo, inclusive no es tan... O sea, entendemos por algunos contextos en todo el tomo, repasándolos todos los cuentos estos días, que remiten a los años 60, 70 mayormente. Uh-huh. Pero son bastante atemporales y se podrían, excepto por algunas cuestiones que uno como lector puede prejuzgar por la moral de época, se pueden entender como no solamente como universales, como que esto puede suceder en cualquier lugar, sino que puede suceder en cualquier tiempo también. Uh-huh. Como con sus adaptaciones, ¿no? Con sus reactualizaciones, esa misoginia, ya que el segundo cuento venga de la época de las cavernas, nos hace pensar que es como un continuo, claro, que se va readaptando, digamos. ¿Querés que vayamos con la trama del cuento? Sí, porque de eso que dijiste recién yo tengo bastante que decir en el segundo bloque. Esto del recorrido de la misoginia, de esta permanencia, de esta cosa trágica que trabaja sobre los hombres, sobre las mujeres y sobre la relación entre hombres y mujeres que trabaja Patricia. Claro, bueno, porque hay un montón de personajes masculinos. Uh-huh.
Son secundarios, o sea, en el sentido de que la protagonista... Son coprotagonistas, Claro, son coprotagonistas. Sí, sí, sí. Ya vamos a hablar de ellos también. Dale. Bueno, como decías, el cuento de hoy es El ama de casa de la clase media, que encontramos en esta colección de pequeños cuentos misóginos. La ama de casa de clase media en este cuento es Pamela Thorpe, una mujer de 42 años que tiene una hija de unos 20 y pico, que organiza reuniones del movimiento por la liberación de la mujer, ¿no? La hija es la que organiza esas reuniones. Y Pamela decide ir a una de estas reuniones para divertirse, dice, y para escuchar lo que la generación joven tiene que decir. Uh-huh. Y ahí lo que escucha son distintas propuestas de estas mujeres jóvenes que pensaban más que nada en torno a la figura de la mujer trabajadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, proponían exigir el pedido de guarderías estatales para que pudieran dejar a sus hijos cuando fueran a trabajar. Pamela en un momento va a tomar la palabra para decirle a estas jóvenes que el lugar de la mujer está en la casa, ¿no? Y hay otras mujeres, bueno, presentes que van a discutirle, ¿no? Van a discutir esta postura de que la mujer tiene que estar en la casa. Y Pamela empieza a notar que el clima se va poniendo un poquito hostil, las discusiones van subiendo de tono y de repente empiezan a volar productos de almacén por el lugar, ¿no? Por el salón. Uh-huh. Porque las mujeres que estaban ahí presentes tenían las bolsas de las compras. Uh-huh. Hasta que, bueno, una lata de judías le pega en la cabeza a Pamela y Pamela muere. Ese es el final del cuento. Un final desgraciado, por supuesto. Sí. Bueno, sí, es interesante cómo lateralmente en ese, digamos, los elementos más allá de libros de himnos, porque estaban en una parroquia, o de los, ¿cómo es que se llama? Los reclinatorios, excepto las cuestiones que hacen a la escenografía o a la decoración del lugar, el resto de la guerra que se desata al final es con las compras que hacen las mujeres, porque las mujeres hacen las compras. Claro, súper ¿no? doméstico. Eso es una sutileza que... Bueno, voy a leer el final, ya que contaste el final, leo el final. En la traducción en este texto que tengo allá, acá en lugar de judías son frijoles, pero son lo mismo, son porotos en definitiva. Ah, claro, yo siempre leo la versión digital. Alberto tiene los libros. Sí. Entonces van a notar esas diferencias. Está bien, de todas maneras el vi en diferentes, en uno muy argentino, porotos, que no son exactamente los mismos, por lo menos entiendo yo que no son exactamente los mismos, en otro vi judías, en este texto dice judías, y en este que tengo acá que voy a leer dice frijoles. Leo. Pamela vio que algunas mujeres estaban marchando, produciendo un atasco en la puerta principal. Entonces descubrió sorprendida que tenía un macizo reclinatorio entre sus manos y que estaba a punto de lanzarlo. ¿Cuántos había lanzado ya? Dejó caer el reclinatorio sobre sus propios pies y se agachó justo a tiempo para esquivar un repollo. Pero lo que acabó con Pamela fue una lata de kilo de frijoles blancos que le acertó en la sien derecha. Murió en unos segundos y su atacante nunca fue identificada. ¿Qué hacemos desde Lectores? Talleres de lectoescritura abiertos a la comunidad. Revista digital Tinteros. En esta publicación difundimos la obra de autores contemporáneos de la provincia de San Luis. Revista Leer Más. En ella te presentamos diversos artículos y secciones de poesía, ciencia ficción, cine y filosofía. En nuestro Instagram, lectores.comunidad, compartimos efemérides literarias. Y además encontrarás la serie de Reels ¿Dónde lo leí? Bueno, estamos en el segundo bloque de este tercer programa de Literarte, junto a Priscila Cano, hablando de Patricia Highsmith y sus pequeños cuentos misóginos. Pri. El ama de casa de la clase media, ¿eh? Ese es el cuento que nos convoca hoy. Uh-huh. Y a mí me parece que está bueno el cuento, pero cuando lo leí me dejó como gusto a poco, la verdad. Ajá.
Y me tentó a leer el resto de los cuentos del libro. Y ahí sí, ¿viste? Cuando lo puse como en relación con todos los otros cuentos, o por lo menos con alguno, con un puñadito de los otros cuentos, ahí me gustó más. Como me di cuenta que es parte de ese conjunto donde encontramos cuentos muy breves que están protagonizados por mujeres. Y cada uno de estos cuentos tiene un título que nos va a dar un resumen, ¿no? Como un epíteto de esa protagonista. Por ejemplo, la coqueta, la novelista, la bailarina, la enferma o la encamada, la artista, ¿no? Entonces, cada uno de estos títulos nos va a dar cuenta del estereotipo de mujer al que se está refiriendo, y creo que cuando uno los lee en conjunto, más que capaz que un cuento individual, va a poder apreciar mejor, digamos, esta obra, me parece, por el hecho de que uno puede apreciar justamente esa variedad, ¿no? Esa diversidad de protagonistas, de estereotipos, de escenarios donde se da lugar a esta misoginia. Bueno, la verdad que son varios. Y me parece que yo creo que acá, creo que voy a diferir un poco con vos. Creo que en estos cuentos sí se muestra la misoginia, se exhibe, ¿no? Se presenta, digo, acá hay una situación de misoginia, acá se está teniendo una actitud misógina, pero yo no sé si se la denuncia. Yo creo que se la exhibe, se la muestra, ¿no? Como en un muestrario gigante, acá te presento una enorme galería de situaciones misóginas, o de actitudes misóginas, o de estereotipos misóginos, pero no sé si se las denuncia, como que yo siento que queda la puerta abierta. No, está bien. No estoy de acuerdo con eso. Yo pienso eso también. Cuando yo digo que hay un tono irónico es porque a mí me parece que al exagerar o al volver casi delirante hay por lo menos una reflexión sobre lo ridículo de la situación. Ajá. Entonces, en ese sentido, a mí es más, como denuncia me resulta mucho más sutil y mucho más interesante porque participa el espectador y el lector y completa, que si fuera la denuncia escrita en términos de denuncia, digamos, donde directamente yo no tengo nada para pensar, simplemente estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Viste que hay narraciones que por ahí te van llevando como por una postura, o por lo menos esa es la sensación que a veces me queda al final, como que las narraciones me llevan a poder interpretar una postura. No sé, no siento que en estos cuentos de alguna manera se presente esa postura moral. Creo que queda la puerta abierta. Puede ser, y por ahí tiene que ver con algo que dije medio al pasar en el primer bloque, que yo creo que hay una... Lo que hace Patricia Highsmith con estos cuentos, entiendo, humildemente, no es denunciar un estado de cosas de un momento, sino dar una característica de la condición humana. Exacto. Entonces, al dar una característica de la condición humana, no está denunciando algo que pueda cambiar, quizá, sino algo que por ahí pueda de modos pequeños modificarse o corregirse o ajustarse, pero en verdad estamos como impedidos de crear o de constituir esas relaciones de una manera sana, porque inclusive la misoginia mayormente es más de las mujeres que de los hombres. O sea, en la mayoría de los cuentos, por no decir en todos, se interioriza. Claro, ¿no? la mujer tiene incorporado eso. Claro. El hombre también, pero como que no lo ejerce tanto, por lo menos en los cuentos, por ahí sí en la vida real, pero por ahí no tanto en los cuentos, sino que es lo que ella llama la atención o describe, por ahí sin denunciar tan explícitamente como vos bien decís, es la misoginia de las mujeres. Es decir, por ejemplo, el relato de Pamela cuando explica esto que vos decías en el primer bloque cuando contabas la trama, de qué están haciendo acá, las mujeres son para ti que estar en su casa, cómo van a ir a trabajar, bla, bla, que quién va a hacer la comida. Encarnan el estereotipo del ama de casa. Claro, exactamente. De hecho, quería decir algo con respecto a la elección del cuento, porque vos comentaste que
cuando leíste el cuento no te pareció nada espectacular y cuando lo viste en contexto, sí. Bueno, mi relación fue al revés. Digamos, yo leí los cuentos y elegí este después de haberlos leído todos. Y lo elegí tal vez porque es el más, no sé si el más, pero me parece como donde hay una postura de la mujer, más allá de que es cortito, que era accesible para el lector y oyente de Literarte, más allá de que se encuentra fácilmente en internet, etcétera, me parecía que la postura misógina de parte de la mujer estaba encarnada en Pamela de una manera mucho más descarnada que en cualquiera de los demás cuentos. Y de una manera directamente lo decía así. En los demás, por ejemplo en La paridora, lo vamos a hablar después quizá, lo que quiere es tener hijos y tener muchos hijos y tener más hijos y tener más hijos, pero es algo que ella ama y que la hace feliz a ella realmente, no es que ella está atenta al qué dirán respecto a eso, sino casi todo lo contrario. En cambio, acá Pamela está absolutamente convencida de que ese lugar es el lugar de la mujer y que no cualquier idea de independencia, de evolución, de alternativa, es ridículo para Pamela, ¿sí? Inclusive con una hija que ella misma educó, evidentemente, que fue a la universidad, que volvió de la universidad y que dirige prácticamente o organiza este tipo de encuentros de liberación femenina y todo, que claramente piensa lo opuesto a su madre. Y además es como contextual el cuento, porque en esa época, no sé el cuento a qué época se refiere, pero por lo menos están escritos en un momento donde hace unos poquitos años había empezado ese movimiento. Sí. Y es el paso de una generación a otra, o sea, de madre e hija, que ni siquiera se llevan tantos años tampoco, porque ella tiene 40, sigue siendo una mujer joven. Sí. Y otra tiene 20 y pico. Claro, tiene creo que 25, entonces... Bueno, por ahí la podemos asociar con La paridora. Evidentemente fue una madre muy joven que quiso tener no sabemos si tiene más hijos, pero... Sí, bueno, es que pasa que era eso, ¿no? La mujer se convertía crecía, ¿no? Cumplía cierta edad, no sé, en esa época capaz que ni siquiera era la mayoría de edad y ya estaba esa idea de, bueno, hay que casarse, te vas a quedar sola, no llegues a los 30. Soltera, sí. Claro, sí, estaba todo ese peso, ¿no? No, yo creo que hay un choque de generaciones producto de la época, vamos a decir, alrededor de 1970, de acuerdo a lo que dicen sus diarios y los comentarios de la editora del diario y de los cuadernos de ella. Pero me parece que lo mismo que con esta cuestión de la condición humana, a lo que hacía referencia antes, me parece que lo que plantea ella... y esto no solamente se ve en este cuento, pero en este cuento creo que igualmente está claro, es que siempre hay un choque de generaciones. Y que más allá de la cuestión de la misoginia, siempre los padres plantean algún tipo de conservación que los hijos jóvenes se rebelan a ello. Con razón o sin razón. A veces, digamos, en este caso me resulta interesante porque si bien ella tiene un extremo misógino, del otro lado hay un extremo que no lo manifiesta exactamente la hija, pero que lo manifiesta otra de las mujeres que participa en la reunión, que dice, saquemos esta pavada del aporte que hacen los divorciados, nosotros queremos independencia, no queremos que nos manden mal la cuota alimenticia, que se vayan... Bueno, que esto, digamos que es inclusive eso, que es un problema para la mujer, que los hombres no se hagan cargo de sus hijos cuando abandonan la pareja, y esto, o sea, como que ahí están los dos extremos, está el extremo de ella como misógina, está el extremo de la mujer independiente anti-hombres que se quiere sacar encima a los hombres de cualquier manera hasta para no recibirles plata. Claro, bueno, vos sabés que cuando yo leí eso la primera vez, dije, claro, a ver, ¿cómo se te ocurre que va a beneficiar a la mujer que el hombre no mande la cuota alimentaria para sus hijos? Pero después pensé, ¿no es una pensión para la mujer? No para los hijos, sino para la mujer. Porque recuerdo haber visto, no sé cómo funciona, pero recuerdo haber visto por ahí en películas y en cuestiones así, que la mujer se divorcia y el hombre es como que le pasa un dinero a ella, y no para los hijos, digamos. Porque la cuota alimentaria sabemos que es un derecho de los hijos, no ni siquiera... pero en este caso, yo digo, capaz que se refiere a la pensión alimentaria para la mujer.
¿no? Ujú. Que ahí yo entendería que sería como más coherente el pedido, porque decimos, si queremos que una mujer trabaje estando casada, es porque queremos la independencia, entonces cuando no esté casada, más independencia queremos en ese sentido. Así que ahí me pareció que capaz que se refiere a esa pensión. Habría que ver, no sé la legislación. Yo también en películas lo he visto, esto de que aún sin hijos existe eso. Por ahí tenía que ver con una situación en donde la mujer obviamente no trabajaba por una cuestión social establecida Ujú. y que la separación obligaba La verdad que no lo sé, sinceramente me desconozco el tema. Puede ser que sea así. De todas maneras, me parece que el encarnizamiento de esta propuesta tiene que ver con un odio hacia los hombres, porque inclusive lo primero que sabemos de Pamela es que Pamela cree que las mujeres dominan a los hombres. Ah, sí, No que eso son me dominadas. descolocó. Claro, o sea, ella tiene una postura totalmente contraria a todo lo que se va a expresar después, que se expresa en los primeros 4 renglones del cuento. Y me parece como que tiene que ver con eso, más allá de lo económico. Hay mujeres, y esto lo sé por casos cercanos, hay mujeres que literalmente renuncian a la ayuda de la cuota alimenticia de los hijos porque se quieren sacar encima al marido que se las da tarde, les hincha la bola, el ojo, la jode, les hace juicio, les hace demanda, le Le manda dice carta que documento. la usan para Entonces, pintarse la uña. claro, entonces es una manera como de sacarse de encima ese problema y lo entiendo en ese punto, pero no doctrinariamente, no para que todas las mujeres se desprendan de eso que si por ley les corresponde y es una ayuda y es una especie de dependencia, pero es una dependencia para ser independiente, es decir, para estar sola y poder. Me parece como, más allá de la cuestión materialista estricta de dinero, me parece que es una cosa en un punto justa. Después habría que verla del tema de la legislación, como vos decís, si es para los hijos o es para la mujer. Una de las cosas que en general los malos exmaridos denuncian es que yo te doy la plata para los hijos y vos te la gastás en no sé, en maquillaje, ¿viste? Claro. O en peluquería. Y bueno, eso es una característica misógina de la sociedad de hoy, sobre todo de esta sociedad actual, digamos. O de esta sociedad actual, digo, de estos últimos 40, 50, 60 años. No sé cómo eran las relaciones contractuales en este aspecto en términos legales antes, pero esto es muy típico de esta época porque el hombre siente injustamente que está desperdiciando una parte de su ingreso, dándoselo a una mujer que detesta Ujú. para supuestamente alimentar a sus hijos, que ya cree él que en un punto ya no le corresponden tanto. Y esto me parece que es la actitud más terriblemente misógina. No, porque además es también es un derecho de los hijos. Absolutamente. Esa pensión, entonces. No, de todas maneras me parece que Patricia Jaime no le interesa toda esta No. cuestión. No le interesa, nosotros nos metimos en esto, Claro. pero no le interesa. Por eso te digo, yo siento esto cuando leo los cuentos, es un parecer mío, obviamente, que yo creo que se exhibe esto, se usa como tema la misoginia, pero ahí queda, me parece. Me parece que nos deja. Después voy a traer en el tercer bloque un ejemplo que me parece que sí nos lleva, por la narración, a una postura. Con un cuento que ya leímos. Después en el tercer bloque, si querés, hablamos. Dale. No, si nos guiamos por. Graham Greene decía que Patricia Jaime es la poeta del miedo, ¿no? Otros decían que es una de las mejores escritoras mujeres policiales de la literatura norteamericana. Otros, o sea, si agarramos la saga de Ripley, si agarramos todas las cosas que escribió ella, si agarramos Extraños en un tren, su primera novela a los 20 y pico de años, nos damos cuenta que no es un tema recurrente el tema del machismo, de la misoginia, de los derechos de la mujer, ni nada, sino que simplemente en un periodo de su vida, como bien dice en sus diarios, ella juntó una serie de cuentos que tenían que ver con ese tema y que le sirvió, así como otros cuentos policiales u otros cuentos de terror, para hablar de la condición humana. Uh-huh. Me parece que es eso. Y de lo negativo, lo perverso de la condición humana. ¿Querés que hablemos de otros cuentos? Que después se los vamos a compartir a los oyentes. Dale. Porque tenemos una versión digital donde hay varios. Solo queríamos darle uno porque es lo que acostumbramos.
pero se los vamos a compartir. Dale, hablemos de otros. La artista, a ver, contame por qué te gusta la artista, porque sé que es uno de los que te gusta Bueno, después de la artista es en este caso es una mujer que trabaja, una mujer trabajadora, no me acuerdo la profesión, que vive con su marido. Es ayudante de dentista. Ayudante dentista, bien, me hiciste acordar, gracias. Y en sus ratos libres quiere ser artista, pero no sabe bien qué. Entonces empieza con la pintura, no me acuerdo el orden, pero con la pintura, con la danza, con la escultura. Es decir, va como variando hasta que entra en una escuela de arte donde se siente más o menos cómoda y feliz en esa escuela de arte. Y el marido la va a buscar todas las noches, medio desganado porque sabe que lo tiene que hacer porque el marido cuida a las mujeres, pero aparte porque, dicho esto entre comillas, sí, pero aparte porque no la entiende del todo, o sea, no entiende qué cuerno quiere hacer, esto de que quiere ser artista y demás. A él le parece, tiene una mirada mucho más llana, mucho más, hay que trabajar, ocuparse de la casa y nada más. Ella dice que hay que colaborar a que el mundo sea más bello, y él dice, pero para mí ya está bien. Claro, estamos bien, digamos, ¿qué tanto lío? Y bueno, y él tiene como una versión con ese lugar, con esa escuela de arte, y finalmente alguien, no sabemos, o no sabemos con exactitud quién, la hace estallar en pedazos y de una manera muy delirante relata cómo van volando las cosas y las personas, inclusive la mujer de ella que estaba dentro, mientras él la esperaba desde la vereda de enfrente, el marido. Me gusta porque, a diferencia de las demás, sobre todo al cuento que elegimos para hacer eje hoy, que es El ama de casa de clase media, la mujer trabaja. Es decir, la mujer tiene cierta independencia y la mujer toma decisiones acá. O sea, la misoginia está, pero está como atenuada porque ella trabaja y tiene la decisión de, en su tiempo libre, no hacer las compras, lavar, planchar, cocinar, atender al marido, ¿no? Claro, el estereotipo está como medio diluido ahí. Claro. Ella se tiene que ocupar de la casa y sabe que tiene que dedicarse los sábados, que tiene que dedicarse a la noche, que tiene que dedicarse un montón de cosas, pero ella trabaja, tiene sus tiempos y ella decide ser artista más allá de los sucesivos fracasos, evidentemente, porque ella y el marido también, medio mirándola de reojo, se da cuenta que no le da para ser escultora, no le da para ser pintora, no le da para ser bailarina. Y hay como también como un fracaso. Acá me parece que la misoginia pasa por ella asumiéndose como que no me da porque ya estoy pasada de edad para bailar, o no me da porque no tengo el talento, no me da esta cuestión de típicamente misógina de la mujer rebajándose como que no tiene la capacidad para, ¿no? Claro, como que quiere imitar, pero claro, no. pero no llega, no puede llegar. ¿Sabes dónde por ahí rastreo también un poco esto, el de la misoginia? En algunas partecitas, un par de frases, donde se está contando que ella, los sábados, trabaja, como decías, y los sábados va a la escuela de artes, y dice, el esposo se encargaba mientras, por ejemplo, que ella está en la clase de danza, de que no se quedaran sin papas, ¿no? De hacer las compras. Como que el hecho de que una vez a la semana el esposo tenga que estar haciendo las compras era algo que estaba totalmente fuera de lugar. Yo digo, ¿por qué no podrías hacerlo? Claro, bueno, pero está bueno que está diciendo lo mismo que los demás cuentos, pero desde otro lugar. Digamos, muy sutil en este caso, porque eso de tenía que ver que no se quedaran sin papas, ¿viste? Como si fuera algo tremendo. Bueno, pero si lo leemos en contexto, la ama de casa de clase media, todas las mujeres están con sus bolsas de las compras. Claro. Es decir, las mujeres se tienen que ocupar de eso convencionalmente, y acá, es decir, cómo se completan los cuentos entre sí. Claro, pues hay una relación. Bueno, otro que habías nombrado, la paridora. La paridora es un delirio total. Es una mujer que quiere tener hijos, lo único que le hace feliz es tener hijos, y al principio no puede tener hijos, entonces tiene que ir al médico y hacer unos tratamientos especiales, inclusive un tratamiento del marido por las dudas, por si es él el que no puede. Bueno, finalmente lo logra.
mediante unas posiciones raras, una gimnasia, no me acuerdo. Tiene que hacer la vertical. Tiene que hacer la vertical, bueno. Y finalmente queda embarazada y le toma el gustito y quiere, después vienen gemelos y después viene otro y después viene otro y después viene otro. Mellizos, quintillizos. Claro, quintillizos, y en un momento a los 12 años de matrimonio tienen como 17 hijos, Ajá. 18 hijos, y esto hace paulatinamente que se empobrezcan, Claro. se tengan que mudar de lugar. Los padres de ambos que estaban entusiasmados con el primer hijo, porque era su primer nieto, porque ellos eran ambos hijos únicos, los integrantes de esta pareja, ya no les interesa tanto tener 70.000 nietos, la gente no los va a visitar, ellos no pueden organizar ni invitar a nadie, ni ir a visitar a nadie, y la casa es un lío porque encima el marido en un momento reflexiona, por lo menos si tuvieran diferentes edades, pero llora uno y lloran todos, porque a todos le está saliendo el primer diente en el mismo momento, porque en un momento tienen quintillizos. Bueno, y finalmente terminan mal, digamos, terminan mal. No me acuerdo exactamente cómo termina, pero digo... Él termina porque a ella tenía que tomar la píldora, ¿no? Sí. Y claro, ella se acordaba de olvidarse tomar la píldora sí. para poder seguir teniendo hijos. Y en un momento le plantea que quiere hacerse la vasectomía. Ah, cierto. Y ella no quiere, pero él igual llama, le dicen de acá 4 meses. Ah, sí, le patean el coso. Y después Sí. cuando llega el momento le vuelven a patear. Tenés que esperar 3 meses más. Y claro, el tipo se termina volviendo loco y agarra los juguetes de los hijos y los patea, los tira por la ventana. Sí. Agarra una muñeca de la hija que está como un bebote adentro de un carrito y también los amarrea como diciendo, no, mirá, la figura de la maternidad desde tan temprano. Bueno, Sí. y lo terminan internando en un psiquiátrico y le cumplen el deseo de hacerse la vasectomía. A mí lo que me parece que este cuento es como el estereotipo de la mujer que se siente realizada por tener hijos. De hecho, cuando llegan al hijo número 17, la protagonista dice que ahora se sentía realizada, ¿no? Claro. Entonces, Sí. me parece que es una hipérbole de esa idea de que la mujer se realiza a través de los hijos. Sí, que hay una... Esto creo que lo hablamos cuando preparábamos los programas, cuando charlábamos de estos cuentos. Hay una cuestión también en Patricia que se da en sucesivos cuentos, en La ama de casa de clase media emblemáticamente, pero sobre todo La paridora y después hablaremos de La ñoña también, de esta relación entre los padres y los hijos y este tema de la maternidad, de una mujer como Patricia que no tuvo hijos, que no quiso tenerlos, que seguramente como cualquier mujer que no tuvo hijos en algún momento pensó en tenerlos o pensó por qué no los tuve y después o se arrepintió o no se arrepintió o lo pensó simplemente. Y ella tiene una cuestión con la maternidad en todos sus relatos, no sé si en todos, pero en gran parte de sus relatos donde se pone en juego esa cuestión de diferentes modos, digamos. Por ahí estoy poniendo en mi análisis o en mi apreciación lo que conozco de su vida, digamos, que a veces es medio perturbador para el análisis de la obra de los artistas, pero me parece que acá vale la pena. De hecho, tenemos acá un tomo de 1000 y pico de páginas de sus cuadernos y sus diarios, y me parece que es muy interesante su vida y que es muy interesante la mirada que tiene ella justamente por esto que leíamos al principio de que ella no se sentía mujer, ¿no? ¿Y qué quería decir eso? ¿No? Porque por ahí, leyendo estos cuentos y entendiendo eso que dice la editora, la recopiladora de los diarios, puede ser que ella no se sentía mujer, entre otras cosas, porque no deseaba tener hijos. O no se sentía mujer porque le gustaban las mujeres. Porque le gustaban las mujeres. Pero tampoco se sentía hombre. Y expone la misoginia como algo, bueno, puedo decir que no deliberadamente crítico, es cierto, pero sí como algo ridículo, como algo exagerado, como algo delirante. Algo que está. Porque en La ñoña, si querés pasamos a ese, Ajá, sí. en La ñoña, que es una mujer que... no me lo quiero mezclar, pero La ñoña es el de la madre que tiene las 3 hijas, Claro. que no quiere que lleguen virgen al matrimonio, como ella llegó y su marido llegó Sí. virgen al matrimonio porque era una costumbre de época. Esto puede tener mucho que ver con esa época, porque en esa época es donde se puso en crisis esta cuestión que era, no sé si habitual, pero mayoritaria, esta idea de la virginidad al matrimonio o del intento de llegar virgen al matrimonio. Entonces puede ser que esto
tenga que ver con un contexto de época. Y la mujer se trauma porque sus hijas no siguen ese mandato. Ahí ya está el mandato, ya no está Claro. la felicidad por tener hijos, como es el caso de la paridora, sino el mandato que yo recibí y que yo tengo que trasladar como una especie de tradición sagrada que mi hijo tiene que cumplir, o mi hija en este caso, tiene que cumplir como yo lo cumplí antes, y ella tiene que hacérselo cumplir a sus hijas y así, y eso se corta. Lo interesante es que ese mandato en este cuento se revela que está totalmente vacío, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero es un mandato para que sus hijas tengan una vida feliz. Pero sus hijas, que ya no son vírgenes antes del matrimonio, son felices y tienen buenas vidas y estudian y tienen buenas parejas y se casan y tienen nietos, tienen hijos y después tienen nietos. Sí, sí. Es genial cómo termina este cuento, ¿no? Con él, porque él también, hay una mirada del hombre respecto a que hasta un punto la acompaña a la mujer, pero después medio como que Le suelta la mano. le suelta la mano y se acerca un poco a las hijas y le sigue pasando plata y las ayuda y las entiende hasta un punto, como que acá, si la actitud misógina es en la virginidad, Ujú. el hombre es el menos misógino de los dos, digamos, ¿no? La mujer es más, Claro, en este la mujer es caso- más ultra, más fanática en este caso, porque ella termina loca, Ajá. vive 90 y pico de años y no conoce a sus nietos ni a sus bisnietos, ni los quiere conocer. Claro. Y sus hijas son felices. Esa felicidad lo que expresa es que esto que vos decís, que no es, evidentemente no era una condición sine qua non para la felicidad esta cuestión. Sí, o para un buen matrimonio. O para un buen matrimonio. Ella termina arruinando su familia, afectando a su esposo y a sus hijas, o sea, la relación con sus hijas, Claro. justamente por querer llevar adelante este mandato, que en un momento dice que es como que la virginidad es lo único que se le puede entregar al esposo. Al hombre, sí. Como que vos no tenés otro valor más que ese. Claro. Si no tenés ese, no tenés nada. Claro. Y bueno. Bueno, es muy crítica de no solo de este tema de la virginidad, sino del matrimonio. Ahora estoy pensando, no solo en sus diarios, sino en sus novelas. Es muy crítica de la institución del matrimonio. Puede ser por su condición de lesbiana, pero no creo que sea por eso, porque no creo que sea solo por eso en tal caso. Es muy crítica de la formalidad, de lo que implica el matrimonio como un contrato que te asegura algo. Y en realidad no te asegura nada. Puedes ser feliz casándote, puedes ser infeliz no casándote y viceversa, digamos. No hay ninguna garantía ahí, y se supone que la sociedad tiene implícito, tiene inscripto que hay una garantía ahí. Y ella se rebela contra eso sistemáticamente. Inclusive en el diario hay una entrada al diario que ahora no la voy a buscar porque no me acuerdo dónde está, donde ella hace una sentencia de, no sé, 20 de julio de no sé qué, no sé, un día, pone en el diario, el matrimonio es, voy a ver si después antes del tercer bloque lo encuentro, buscándolo así rápidamente. Pero en 2 palabras o en 2 frases explica lo que es el matrimonio como algo absolutamente negativo. Así que me parece, y de alguna manera, para reflejar esta misoginia, todos los cuentos tienen u hombres potenciales a los que se hace referencia, como el ama de casa de clase media, o como vimos en El artista, La paridora, en La ñoña, matrimonios, donde están. No sé, ¿querés hablar vos de algún cuento más del tomo que...? Bueno, no, yo quería ver el papel de los hombres, porque uno dice, bueno, pero las mujeres la está dejando muy mal parada. Bueno, algunos hombres también, en algunos casos, que son violentos, que abusan de las mujeres, incluso las matan por celos, por ejemplo. Ujú. Pero hay un cuento donde está presente una obsesión de una mujer, como en La paridora, esta obsesión por tener hijos, como en La ñoña, la obsesión de que las hijas lleguen vírgenes al matrimonio. Hay un cuento que se llama La víctima, donde también la mujer tiene, la niña en este caso, tiene una obsesión, pero creo que el hecho de que no la haya llamado de otra forma más que la víctima, nos hace dar cuenta que ahí sí está viendo, digamos, está señalando a los Está hombres. haciendo un juicio, en sí, ahí, realidad. claro. Claro, en este caso sí. Porque podría haberse llamado la coqueta. Hay una coqueta igual ya en los cuentos. Sí. Pero en este caso es la víctima. Se trata de una niña que se maquilla mucho, una niña Claro, chiquita. los 11 años, 10, 11 años. Claro, de 11 años, que se maquilla mucho. Entonces los hombres todo el tiempo la están acosando y abusan de ella como si fuera
como si fuera algo natural, ¿no? Que porque una niña se maquille mucho pasa esta situación. Y les cuento cómo empieza el cuento. Dice, empezó cuando la pequeña Catherine, rubia y gordita, tenía 4 o 5 años. Sus padres notaron que se caía o hacía algo desastroso con mucha más frecuencia que otros niños de su edad. ¿Por qué a Katy le sangraba la nariz tan a menudo? ¿Por qué tenía las rodillas siempre arañadas? ¿Por qué lloraba tantas veces pidiendo el consuelo de su mamá? ¿Por qué se había roto un brazo 2 veces antes de los 8 años? ¿Por qué realmente? ¿No? Es como que son muy buenas las maneras en que empieza los cuentos, Sí, Patricia, ¿no? En la nos paridora empezaba, para Elaine, el matrimonio significaba hijos. Ahí está, ahí te resumió todo. En una oración. Y acá yo creo que justamente que empiece con estas preguntas, ¿no? Como desde chiquita es víctima, te hace pensar que es como que naturaliza aún más, ¿no? El hecho de que haya ciertas mujeres que están destinadas a ser víctimas de los hombres. Me parece que va No, por aparte está buena la idea de esta ambigüedad que juega de la coquetería seductora Ujú. que provoca, porque ella la viola sucesivas veces, a los 14, después a los 18 y después termina desaparecida de alguna Sí. manera. Y hay como un juicio ahí, me parece, velado o una ironía o una apertura para que pensemos respecto a cómo constituimos ese modelo. No es que yo estoy de acuerdo cuando las mujeres se quejan del maltrato de los hombres porque los hombres las llaman provocadoras, Ujú. pero en realidad hay antes de eso un armado para construir, un armado misógino para Ujú. construir esa provocadora, para construir esa provocación. ¿Cómo es la sexualización de la mujer, la hipersexualización Exactamente. incluso de niñas, incluso? Claro, Sí, está en este como... caso es una niña al principio, después Ujú. termina siendo una adolescente que no deja de ser igualmente terrible. Claro. Digamos, no es una mujer de 28 que decide un día vestirse de una manera determinada y bueno, sino que está claramente esto lo mamó y está siguiendo un mandato. Ajá, claro. Está siguiendo un mandato. Exactamente. Che, encontré la frase que pensé que me iba a... El matrimonio es la manera más fácil de eludir acostarse con un hombre. Dice el 14 de mayo de 1973 en su diario la gran Patricia Highsmith, ¿no? Por supuesto, por supuesto suponiendo que a una mujer le gustasen los hombres, cosa que a ella no le sucedía, pero, Claro. pero es muy interesante. muy, muy interesante por lo frío que implica esa sentencia o ese contrato. Uy, debe decir cada cosa. Sí, eso. no, es terrible, es terrible. Es delicioso el diario. Una vida tremenda la de Patricia. Bueno, ¿qué más tenemos para este? ¿Querés que vayamos al tercer bloque? Dale. Dejemos acá y seguimos en el tercer bloque. Nos vemos en un rato. ¿Qué hacemos desde Lectores? En el canal de YouTube ULPTV encontrarás nuestros contenidos audiovisuales. Todas las temporadas de Literarte. El podcast Los temas de la literatura. La serie web Rodeados de Libros. Las entrevistas instantáneas. Y encuentros literarios. Bueno, seguimos en este tercer bloque del tercer programa de Literarte, octava temporada 2026. Priscila. Bueno, yo quería recomendar en realidad una relectura. Porque ya lo tratamos el cuento, así que supongo que ya todos lo leyeron. A ver. Que es El patrón de Abelardo Castillo. Ujú. Lo que les propongo es una lectura a contrapunto del cuento que leímos hoy. Porque yo creo que sí, en El patrón, vemos que la narración nos lleva a una postura frente a la misoginia. En el caso, el patrón era una jovencita que vivía como en una comunidad rural, ¿no? Un mundillo rural, donde las tierras pertenecían a un patrón. Y el patrón consideraba que todo lo que estaba ahí era suyo.
los animales, Las personas. hasta el cerro era Sí, suyo. sí. Y así la trata, ¿no? A esta jovencita. Y al final es ella termina siendo cruel, termina siendo destructiva, ¿no? Como todas estas mujeres en los cuentos de Patricia Highsmith. Pero yo creo que ahí, en ese cuento, la narración nos conduce a ponernos del lado de la chica. Y de alguna manera tratar, en algún sentido, de justificar su crueldad. Que es lo que no me pasa con los cuentos de O Patricia. tratar de entenderla, esa crueldad. Exactamente. Sí, es verdad. Bueno, me parece... No. Son dos literaturas distintas, ¿no? La de Abelardo Castillo y la de Patricia Highsmith. Pero si las comparamos, me parece como que buscan cosas distintas. Hay una cosa más directa en general en Abelardo, en el Marica, en La madre de Ernesto, el Marica con respecto a la homosexualidad, en La madre de Ernesto con respecto a la prostitución, en este caso con respecto al machismo. Es decir, es más denunciador, directo. Perdón. En cambio, Patricia es más, como vos bien decías, te pone los elementos ahí para que vos decidas. No porque ella no quiera decidir, sino porque tiene una apertura o porque en general ella misma se plantea ciertas preguntas, me parece. Ella no tiene... en el patrón podemos entender que si ese patrón tuviese algún tipo de regulación social o si cambiase su actitud, se corregiría ese universo. En el mundo de Patricia no hay corrección posible. Ajá. En el mundo de Patricia hay una tragedia natural entre los seres humanos, Sí. que por ahí tiene que ver con su vida, con su forma de ver el mundo, en donde las cosas están torcidas. Ujú. Y lo único que hace es describirlas. O no es lo único, digamos. Pero una de las cosas que hace, sobre todo en estos cuentos misóginos, es que la misoginia existe. Ajá. No sé si va a dejar de existir. Me pongo en el lugar de Patricia, ¿no? No sé si va a dejar de existir. Es así. Se puede expresar de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Qué piensan ustedes de esto, en tal caso? Es como el humor negro, ¿viste? No son chistes, que es lo que encontramos en los cuentos de Patricia. Sí. No son chistes como para hacernos recapacitar, pero son chistes que dan cuenta, por ejemplo, del racismo. O- Bueno, pero eso te hace recapacitar en un punto. En tal caso, no toma una postura el cuento, Ajá. o no toma una postura el autor en este caso, respecto a eso que está criticando o a eso que está exponiendo. Ujú. Pero sí te invita a reflexionar. Sí. ¿Quién no va a reflexionar sobre el machismo, sobre la misoginia? Después de leer La víctima. Claro, Sí. ¿quién no va a reflexionar sobre eso? ¿Quién no va a reflexionar sobre el rol de la mujer y sobre el rol del hombre? Exacto. Sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres. Ujú. Sobre los mandatos y los hijos. ¿Quién no va a reflexionar sobre eso? Sobre el estereotipo. Claro. Así me parece que es una invitación. A mí me parece, no mejor, porque acá estaríamos por ahí denigrando al pobre Abelardo, y que me parece un grandísimo escritor y tiene su estilo. Pero me parece en general algo propio del buen arte, esa sutileza, no que no toma decisiones, sino que expone para sutilmente, como decía, llevarte a reflexionar sobre un tema e inclusive a que vos mismo te interrogues sobre tu propia vida. Porque a mí me interroga... A ver, voy a ser cruel con Abelardo, porque lo estoy diciendo, voy a hacerlo definitivamente. Yo no soy el patrón. Yo sé que no soy el patrón. Claro. Pero por ahí sí soy muchos de los maridos de esos Claro. cuentos de cosas. Entonces, Ajá. eso me interpela mucho más a mí. Ajá. No, porque además son los cuentos de Patricia, ¿no? Son situaciones, en muchos casos, domésticas, individuales. O sea, no es una sociedad la que está operando, Sí. o un sistema, en este caso, rural, con Claro. jerarquías de clase, y etcétera, etcétera. Sino que son... No, aparte es son- parecida a muchas situaciones, digamos. Cualquiera persona que vive con su pareja, tenga hijos o no tenga hijos, va a encontrarse, digamos, siendo mujer o siendo hombre, en alguna de las situaciones de los cuentos de Patricia, de este tomo de los pequeños cuentos misóginos, o en más de uno. Ajá. Entonces, uno puede pensar
uno se ríe, pero a veces es una risa que roza el escalofrío, porque uno se está riendo en verdad de cosas que hizo, o que pensó, o que pudo haber hecho. Ujú. O que, qué sé yo, ya esta parte la voy a callar y la voy a dejar para el psicólogo. Pero me parece como que te indaga más. No, le caí injustamente y le pido ya disculpas al pobre Abelardo, porque me parece que va por otro lado, porque Abelardo no está haciendo simplemente una denuncia, sino que está describiendo a su modo cierta rudeza, Se llama Cuentos cierta crueldad. Crueles, el libro donde encontramos, por ejemplo, el patrón. Claro. Pero bueno, para mí esa diferencia está. Patricia claramente. te deja la puerta abierta. Sí, como que no establece un juicio Ajá. o una opinión directa sobre eso que está exponiendo. No te lleva, porque Abelardo tampoco lo hace, ojo. Pero yo creo que la narración te lleva a una Claro, lectura. Que claro. en lo de Patricia no, Ujú. me pareció. Sí. ¿Una recomendación tenías para hoy? Sí, tenía una recomendación que me olvidé la semana pasada. Hace unas pocas semanas fui a San Luis Libro a ver a Roberto Sabatini, un grandísimo escritor que tenemos acá en la provincia, que vive en Luján, acá en San Luis, acá a 120 kilómetros de acá, y publicó su último libro de cuentos que se llama Un mecanismo perfecto, que recomiendo fervorosamente. Lo leí, me lo devoré. Me encantó. Tengo acá el índice y voy a recomendar algunos cuentos si alguno tiene el libro en la mano o en algún momento que escuche esto. Algunos cuentos en particular que subrayé. La muerte de López, Programando la jornada, El mudito, Un mecanismo perfecto, que es el que da nombre al tomo, Cosas de libros, El concierto y Regalo de cumpleaños. Sobre todo Regalo de cumpleaños. Regalo de cumpleaños me parece que es una joya. Se lo dije a él, hice también una recomendación en la columna de Leer Más que tengo ahora a partir de este año, donde recomiendo libros. Recomendé este libro y lo felicité, más allá de haber estado en la presentación y comprarle un ejemplar y leerlo rápidamente. Lo felicité porque me parece un grandísimo escritor que escribe ahora, que lo tenemos acá, que está cerca, y que escribe literatura fantástica de la mejor, así de un perfecto hijo de Cortázar, Bioy, Borges, de Nevi y demás. Bueno, capaz que se venga un literarte en alguna temporada. En algún momento lo podemos hacer. Vamos a ver si lo podemos acercar a la universidad para hacerlo, aunque sea una nota, hacerlo participar de una grabación, de un programa, de un podcast o de un rodeado de libros, quizás. Sí, por supuesto. Así que bueno, no sé. Después recomendar los programas que hemos hecho de Patricia Highsmith anteriormente, Grito de Amor, La pajarera vacía. La pajarera vacía, y Los uno. pájaros a punto de emprender vuelo. Ay, Los pájaros a punto de emprender vuelo, qué belleza. Bueno, ese es de 11, ¿no? Y bueno, igual que Grito de Amor. Y creo que La pajarera vacía Sí. también. Esos 11 cuentos son maravillosos. Bueno, de ahí me parece que Graham Greene sacó el tema de La poeta del miedo. Es terrible el pájaro a punto de emprender el vuelo. Un dramón. La saga de Ripley, Extraños en un tren, la novela que adaptó Hitchcock inmediatamente, fue publicada en 1950 y en 1951 compró los derechos de la Warner en Hollywood y Hitchcock hizo la película, una gran película que recomiendo, que se llama también Extraños en un tren. Y la saga de Ripley, que se han hecho películas, series, ahora salió una nueva hace poco, que es imperdible. Una grandísima escritora que año tras año o cada 2 años nos acordamos de ella y la traemos acá a Literarte. Bien. ¿Qué tenemos para el próximo episodio? El próximo programa, el 4, vamos a hacer un cuento de Flannery O'Connor, nuestra querida escritora sureña Flannery O'Connor, que se llama ¿Por qué se amotina la gente? Bien. Así que nos veremos en 7 días acá en este mismo lugar. Bueno, será hasta el próximo viernes. Chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.